Imagina un portal que conecta mundos, dioses que podrían ser extraterrestres y secretos detrás de cámaras que nadie te contó. Hoy cruzamos el Stargate de 1994 y descubrimos 18 curiosidades alucinantes que cambiarán cómo ves esta película. Número 15. Imagina leer un guión y pensar, esto es un desastre. Eso le pasó a James Spader cuando leyó por primera vez Stargate. Lo llamó literalmente A Stupid Mess y no estaba bromeando. Diálogos que parecían escritos por un niño de 5 años, ideas que no se sostenían y una historia que le parecía un sinsentido. Los productores no se rindieron, reescribieron páginas y le dieron más humanidad al personaje. Pero aún así, Spader dudaba. Fue el dinero el que terminó de convencerlo. $1 millón por hacer de Daniel Jackson. Sí, $1 millón en 1994, que hoy serían más de 2 millones. Durante el rodaje, su perfeccionismo llevó las cosas al límite. Hubo días en los que se encerraba en su tráiler negándose a salir porque los diálogos eran demasiado malos, hasta que Kurt Russell le soltó una frase que pasó a la historia. Claro que es malo, por eso te pagan tanto. Esa resistencia, paradójicamente, dio vida al personaje que conocemos, un científico escéptico, curioso y con una pizca de sarcasmo que nos hace sentirnos identificados. Número 14. ¿Sabías que Stargate no empezó en los cines como realmente debía empezar? La versión original tenía una apertura que helaba la sangre. Un niño de una aldea antigua siendo abducido por una nave extraterrestre. Ese niño, sorpresa, sería nada menos que Ra, el villano de la historia. No había diálogos, solo el viento azotando la arena, el metal brillante de la nave y la mirada aterrorizada del pequeño antes de desaparecer para siempre. Escalofriante, ¿verdad? Pero MGM pensó que era demasiado oscura y lenta para un estreno comercial y decidió cortarla. El resultado fue que Ra perdió casi todo su trasfondo trágico. En la versión de cine parecía un villano plano, un tirano arbitrario sin historia. Décadas después, cuando la escena fue restaurada en la versión del director, los fans pudieron ver la verdadera dimensión del personaje, un dios cruel que en algún momento fue víctima, reflejando la esclavitud disfrazada de divinidad. Ese simple cambio alteraba por completo la percepción de Ra y mostraba cómo un detalle que parecía pequeño podía cambiar toda la narrativa de la película. Número 13. Hablando de Ra, hay otro detalle que muchos olvidan, el piercing de Jay Davidson. Sí, ese aro en el pezón que Davidson se negó a quitarse bajo ninguna circunstancia. El diseñador del vestuario entró en pánico, pensando que arruinaría la estética del personaje y le pidió insistentemente que lo retirara. Davidson, firme como una roca, respondió, «Esto no se toca». No hubo discusión posible, así que el equipo se vio obligado a rediseñar el traje completo, incorporando el aro como parte del atuendo ceremonial. Y lo increíble es que lo que parecía un problema terminó siendo un acierto visual. Ese pequeño detalle brillando en medio del oro y las telas hizo que Ra se viera aún más inquietante, mitad dios, mitad androide, completamente alienígena. Por accidente, un conflicto de vestuario terminó creando uno de los elementos más icónicos del mito visual de Stargate. Es fascinante pensar cómo algo tan minúsculo como un aro pudo tener un impacto tan grande en la presencia de un personaje. Cada movimiento de Ra, cada gesto, estaba ahora cargado de esa extraña mezcla de divinidad y artificio tecnológico, que hacía que el público no solo lo temiera, sino que también se sintiera perturbado ante su perfección inhumana. Número 12. Y hablando de grandes ilusiones, la famosa escena de 1928, con arqueólogos desenterrando el Stargate enterrado en la arena, parece una superproducción monumental. Pero en realidad fue puro ingenio, trucos visuales y mucho calor del desierto. La filmación duró apenas 3 días. Sí,
Esos cientos de obreros que ves cavando eran en su mayoría maniquíes perfectamente vestidos, y el set de la pirámide era en realidad diminuto. Para crear la ilusión de grandeza, se jugaron con perspectivas forzadas, iluminación estratégica y algunos efectos prácticos sencillos pero efectivos. El calor del desierto de Arizona era brutal. Las cámaras se recalentaban, los reflectores se derretían y el polvo se colaba por todas partes. Aún así, la combinación de creatividad, planificación y un grupo de técnicos valientes logró que esa escena pareciera épica. Es increíble pensar que lo que en pantalla dura unos minutos y nos deja con la boca abierta, se construyó en solo 3 días, con actores luchando contra el calor, maniquíes que simulaban cientos de trabajadores y un equipo que literalmente estaba sudando mientras hacían magia con la cámara. Esa escena demuestra que, a veces, la ilusión cinematográfica no necesita CGI ni superproducciones de meses, solo creatividad, trucos de cámara y pasión por contar una historia. Número 11. Kurt Russell llegó a Stargate con su característica melena larga, esa que lo había convertido en un héroe rebelde de acción en películas como Escape from New York. Pero interpretar al coronel Jack O'Neill requería algo completamente distinto, un corte militar tipo flat top, rígido, seco y severo. Ese simple tijeretazo no era solo cuestión de estética, le daba al personaje autoridad, presencia y un aire de soldado endurecido por la vida y el deber. La transformación física ayudó a moldear la interpretación de Russell. Dejó atrás al héroe despreocupado y rebelde para convertirse en un líder serio, marcado por la pérdida de su hijo y por las responsabilidades de comandar a su equipo. Cada gesto, cada mirada, adquiría peso y gravedad. Ese corte de cabello, tan sencillo, terminó siendo casi un personaje en sí mismo, un reflejo visual de disciplina, trauma y determinación que se sentía en cada escena. Lo curioso es que un cambio tan simple puede alterar tanto la percepción de un personaje. Antes, Kurt Russell era el actor que todos esperaban que fuera carismático y algo descarado. Después, su O'Neill imponía respeto y generaba credibilidad como líder militar en un mundo lleno de peligros desconocidos. El poder de un corte de pelo nunca había sido tan evidente en Hollywood. Número 10. Olvídate de decorados y CGI, porque el planeta alienígena de Stargate era en realidad el desierto de Arizona, y no uno cualquiera. Temperaturas que superaban los 50 grados centígrados, tormentas de arena repentinas y un sol que no daba tregua. Cada jornada de rodaje se sentía como una batalla contra la naturaleza. Los trajes pesadísimos de los personajes parecían jaulas de metal que atrapaban el calor. El maquillaje se evaporaba y cualquier mínima brisa podía arruinar horas de trabajo. Para empeorar las cosas, cada toma debía parecer perfecta. Por eso, los técnicos improvisaban motores a reacción para borrar las huellas de los actores antes de grabar, asegurándose que el desierto se viera inmenso e intacto. El calor y la arena no solo eran un reto físico, sino que añadieron realismo brutal a la película. El desierto dejó de ser simplemente un fondo, se convirtió en un personaje más, peligroso, fascinante y totalmente convincente. Cada plano transmitía calor, desolación y la sensación de estar en un mundo desconocido, y eso solo gracias a la locura de filmar en condiciones extremas. Número 9. Cuando pensamos en Kurt Russell, seguramente recordamos su cabello largo, rebelde, su aire de tipo duro en Escape from New York y un poco de rebelde con causa en cada plano. Pero para interpretar al coronel Jack O'Neill en Stargate, ese look tuvo que desaparecer por completo. Adiós melena, hola flat top militar rígido y severo. El corte perfecto para alguien que ha visto demasiado, ha sufrido y tiene que liderar bajo presión. Este cambio no era solo estético,
Cada línea de su rostro, cada gesto, cada mirada cargaba con la historia de un hombre marcado por la pérdida de su hijo y el peso de la responsabilidad. Ese corte de pelo casi chirriante se convirtió en un accesorio de carácter, disciplinado, cortante, táctico y emocionalmente complejo. Pasó de ser el héroe rebelde que todos conocíamos a un líder auténtico, creíble y con una vulnerabilidad que no esperábamos. En realidad, ese simple cambio de peinado redefinió su carrera y le dio una dimensión completamente nueva al personaje. Y ojo, porque ese look hoy es icónico. Cuando alguien lo ve, ya sabes que estás ante el coronel O'Neill. Número 8. Olvídate de decorados verdes y CGI, porque en Stargate el planeta alienígena era simplemente el desierto de Arizona. Y no un día soleado y cómodo, sino un auténtico horno de arena con temperaturas que superaban los 50 grados Celsius. No exagero, los trajes metálicos que llevaban los actores se convertían en una auténtica trampa mortal. El maquillaje se derretía y cualquier tormenta de arena podía arruinar horas de trabajo en cuestión de segundos. Incluso tenían que usar motores a reacción para borrar las huellas de los actores antes de cada plano, porque no podían permitirse que nada rompiera la ilusión de otro mundo. El desierto dejó de ser un fondo y se convirtió en un personaje más, peligroso, implacable, con su polvo, su luz cegadora y su horizonte infinito. El público veía un planeta misterioso, pero lo que realmente estaba sucediendo tras las cámaras era una batalla diaria por sobrevivir y cumplir con la magia del cine. Esa autenticidad se siente en pantalla y es parte de lo que hace que Stargate siga tan memorable hoy en día. Número 7. Roland Emmerich y Dean Devlin tenían una idea clara. Querían una historia profunda, con mitología, filosofía y un aire de misterio que hiciera pensar al público sobre dioses y civilizaciones antiguas. Pero MGM tenía otros planes. Querían un blockbuster puro, con explosiones, batallas multitudinarias y esa gran explosión final que cambió el tono de la película. Incluso, Ra sufrió un cambio. De ser un humano ancestral con poder y carisma, pasó a un alienígena con voz metálica y poderes sobrenaturales, algo mucho más cinematográfico, pero menos profundo. Los creadores protestaron, claro, pero al final tuvieron que ceder. Irónicamente, esa mezcla de acción y mitología es parte de lo que convirtió a Stargate en un éxito inesperado. Número 6. Aquí viene uno de esos secretos de Hollywood que suenan a traición. Emmerich y Devlin tenían planeada una trilogía completa, 3 películas que expandirían el universo con rebeliones humanas, alienígenas y la mitología egipcia convertida en épica cinematográfica. Todo listo, todo escrito. Pero tras el éxito de la primera película, MGM intervino, tomó la propiedad intelectual y decidió hacer de la historia una serie de televisión sin contar con sus creadores. Resultado, Emmerich y Devlin se enfadaron muchísimo y se apartaron del proyecto usando algunas ideas de la trilogía no realizada para otra película, Independence Day. Irónicamente, ellos perdieron la trilogía, pero los fans ganaron un universo entero: Stargate SG-1, Atlantis, Universe, cómics, novelas, videojuegos. Lo que empezó como una película aislada se convirtió en un imperio intergaláctico. Número 5. Pocas cosas son tan locas como esta historia. Poco después del estreno, un maestro llamado Omar Sudi presentó una demanda contra Emmerich, Devlin y MGM, alegando que Stargate había plagiado su obra Egypt 1984. Sí, el argumento era sorprendentemente similar: pirámides misteriosas, alienígenas antiguos y la mezcla de historia con ciencia ficción. El caso nunca llegó a juicio, se resolvió con un acuerdo confidencial. Nadie sabe cuánto pagó MGM, pero se rumorea que fue una suma considerable. Durante años, este episodio quedó como un portal oculto dentro de la historia de la película, un misterio detrás de cámaras que pocos conocen y que casi hubiese arruinado todo antes de que el público siquiera cruzara el Stargate. Número 4. Y ahora llegamos al momento dulce, el estreno. Cuando Stargate llegó a los cines en octubre de 1994, nadie apostaba un céntimo por ella.
Una película sobre egipcios y extraterrestres sonaba demasiado rara, demasiado ambiciosa y honestamente demasiado arriesgada. Pero contra todo pronóstico, recaudó $196 millones en todo el mundo, con un presupuesto de apenas 55 millones. Sí, multiplicó por más de 3 la inversión inicial, un auténtico golpe de éxito que sorprendió hasta a los ejecutivos de MGM. Y lo mejor, esto solo fue el principio. Gracias a ese éxito, se abrió un universo entero que sigue vivo décadas después, con series, spin-offs y un legado que ninguna otra película de ciencia ficción de los 90 logró tan sólidamente. Número 3. Si creías que cada palabra de Stargate estaba perfectamente escrita, prepárate para sorprenderte. James Spader, que encarna al Dr. Daniel Jackson, no solo dudó del guión, sino que terminó dejando su propia marca en la película gracias a la improvisación. Sí, muchas de las líneas que ahora recordamos como icónicas fueron completamente inventadas en el momento. Imagínate la escena. El Stargate se activa por primera vez, ese anillo de luz líquida que vibra como un ser vivo. Mientras todos los personajes miran con asombro, Spader no estaba siguiendo un texto exacto, reaccionaba con ese tono sarcástico, mezcla de miedo y fascinación que hacía que Daniel Jackson fuera un científico escéptico, curioso y divertido a la vez. Esa chispa de espontaneidad lo convirtió en un personaje mucho más cercano para el público. Sin esas improvisaciones, Jackson habría sido más rígido, casi un académico aburrido, y la película habría perdido parte de su encanto. Además, esta actitud rebelde del actor coincidía con su manera perfeccionista de trabajar. Cuando no le gustaba un diálogo, no dudaba en encerrarse en su tráiler y negarse a salir hasta que lo reescribieran o le dieran margen para decirlo a su manera. En realidad, su rebeldía creativa fue uno de los secretos detrás del éxito del personaje, haciendo que el científico curioso que todos amamos surgiera casi por accidente. Número 2. Ahora piensa en los paisajes de Stargate, ese desierto alienígena que parece inabarcable, brillante bajo un sol abrasador. Lo que en pantalla se ve como un fondo espectacular era en la vida real un auténtico enemigo, el desierto de Arizona. Allí no había CGI para simular calor, tormentas o polvo, todo era real. Y la arena no era solo molesta, era peligrosa. Cada jornada de rodaje era un reto. Las temperaturas llegaban a los 50 grados centígrados. Los trajes de los actores eran pesadísimos, metálicos y recargados. Y cualquier tormenta de arena podía arruinar tomas enteras. Los técnicos tenían que proteger cámaras, luces y reflectores, mientras los actores luchaban por mantener la calma y no asfixiarse con el polvo. En varias ocasiones tuvieron que detener la filmación porque la arena se filtraba por los respiradores y las lentes se empañaban o se rayaban. Y aquí viene lo curioso. Para que las huellas de los actores desaparecieran antes de cada plano, usaban incluso motores a reacción que barrían la arena del suelo. Sí, suena a locura, pero funcionaba. Todo este esfuerzo, sin embargo, le dio un realismo a la película que ningún efecto digital de los 90 podría haber conseguido. Esa arena vibrante y peligrosa hizo que el planeta alienígena se sintiera auténtico, vivo, casi como un personaje más de la historia. Número 1. Si creías que la épica banda sonora de Stargate siempre estuvo ahí, estás muy equivocado. David Arnold, el compositor encargado de la música, tuvo que pelear contra el estudio para que su visión fuera respetada. MGM quería algo más moderno, comercial y predecible, melodías rápidas, fáciles de escuchar, que acompañaran la acción sin arriesgar demasiado. Arnold, en cambio, tenía un plan completamente diferente. Quería que la música fuera atemporal, mezcla de antiguo y futurista, capaz de hacerte sentir que estabas cruzando un portal hacia otro mundo. Gracias a su insistencia, Arnold logró componer temas que hoy asociamos directamente con la sensación de misterio, aventura y descubrimiento que transmite la película. Cada nota reforzaba la tensión de las primeras exploraciones, la inmensidad del desierto alienígena y el asombro ante el Stargate. Y curiosamente, esta banda sonora, que casi desaparece por la presión del estudio, terminó convirtiéndose en un elemento tan icónico como el propio portal.
Hoy, cuando la escuchas, sabes que algo extraordinario está a punto de suceder, y parte de ese efecto es mérito de la batalla que Arnold tuvo que librar para que la música mantuviera su esencia. Y ahí lo tienes, 15 curiosidades que muestran que Stargate fue mucho más que una película, secretos, locuras y decisiones que cambiaron el cine de ciencia ficción. Si te ha sorprendido alguna, dale like, comenta tu favorita y suscríbete al canal. Activa la campanita y prepárate, porque la próxima aventura a través del portal está a punto de comenzar.